Muy buenas tardes. Un verdadero placer compartir estos medios tecnológicos con ustedes. Lo primero, presentarme. Soy Freddy Andrei Herrera Osorio, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, conferencista de la Universidad Externada de Colombia ya hace algunos semestres, gracias a la amable invitación que regularmente me efectúa el grupo de directivas del Departamento de Derecho Financiero y Bursátil. Soy abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Procesal, magíster en Derecho, perfil investigativo y en este momento doctorante en Derecho, culminando mi 5º año doctoral ya escribiendo mi trabajo sobre la materia contractual. Lo primero es agradecer nuevamente a la Universidad Externada de Colombia, siempre lo digo y lo reitero, una gran casa de estudios, realmente me hacen un completo honor en esta invitación y sobre todo integrar esta maravillosa nómina de docentes que los acompaña a ustedes regularmente en cada una de sus clases. Salvo por el suscrito, tienen los mejores docentes de la materia, luego es un orgullo poder acompañarlos y poder compartirles estas pocas ideas en torno al tema que nos va a ocupar, que es problemáticas relativas a carteras colectivas. Debo advertir algo y es el por qué me invita la Universidad Externada de Colombia a estas sesiones. Y la universidad me invita a que comparta con ustedes una experiencia acumulada de 7 años en la superintendencia financiera, específicamente en el área de carteras colectivas y en el área de apelaciones, donde trabajé por ese interregno. Advierto que tuve la fortuna de ser parte de la comisión que trabajó en el decreto 2175, el cual es la base de la modernización de la industria de las carteras colectivas, que ahora tenemos un escenario maravilloso y es el cambio en un nuevo modelo regulatorio que va a entrar en vigencia plenamente a mediados de este año, donde ya dejaremos hablar de carteras colectivas y hablaremos de fondos de inversión colectiva. Luego es maravilloso poder compartir con ustedes, uno, cuáles son esos principales cambios, dos, que reflexionemos en torno a cuáles son realmente la importancia y finalidad de dichos cambios y tres, que anticipemos o hagamos trabajo de anticipar cuáles son esas líneas que seguramente regirán las FICs en pocos meses. ¿Qué haremos en estas sesiones? Vamos a trabajar bastantes horas, lo que nos da un margen de acción muy bonito para poder detenernos en cada uno de los puntos que llaman la atención de las FICs, antes o hoy carteras colectivas, y a partir de ello poder entre nosotros hacer toda una tarea de reflexión comprensiva y dialogal respecto a qué entendemos de las diferentes figuras que componen esta bella materia. Advierto algo, la esencia son las carteras colectivas. Luego realmente nuestro énfasis y el grueso de todos estos módulos van a ser las carteras colectivas, pero vamos a hacer una pequeña contextualización de las carteras colectivas dentro del género que denominamos inversionistas institucionales. No pretendemos agotar todos los inversionistas, advierto eso. De hecho, vamos a hacer solo una remisión a título contextual para poder mirar cuáles son los principales inversionistas institucionales y a partir de la identificación de esos inversionistas poder encontrar cómo se ensambla dentro de ese esquema las carteras colectivas, reitero, en un futuro fondos de inversión colectiva. Técnicamente y de manera práctica, ¿cómo vamos a lograr o cómo vamos a acometer ese contenido? Vamos a dividir la sesión, ustedes ya lo saben, por lo menos en 5 grandes bloques. Vamos a tener un primer bloque introductorio. Ese bloque introductorio lo vamos a destinar a hablar de inversionistas, inversionistas institucionales, clientes inversionistas. Vamos a tener un segundo bloque donde vamos a adentrarnos en el concepto de cartera colectiva y su diferencia con 2 fenómenos bien parecidos que son las instituciones de inversión colectiva y los mutual funds en sus 2 vertientes, en este caso europea y anglosajona. En un tercer modelo nos vamos a entrar a la clasificación, que es tal vez el punto más importante, si me lo permiten es el punto arquimédico de las reflexiones que haremos respecto de cómo clasificar y catalogar las diferentes FICs, atendiendo a las redenciones y atendiendo a la tipología de inversiones que harán. Finalmente nos adentraremos a hablar de la estructura interna de las FICs para anunciar cuáles son sus órganos, cómo se toman las decisiones de inversión y si nos queda el tiempo para analizar el proceso de liquidación. Como ven, el tiempo es realmente corto para agotar toda la temática. De hecho, el decreto ustedes lo pueden observar, es de una extensión considerable, pero lo que intentaremos es adentrarnos más en la filosofía. Amén de que ustedes se están formando a nivel de maestría, luego lo que pretendemos es que puedan dar reflexiones macro sobre normas concretas y encontrar relaciones con otros contenidos. Como es triste
o como dirían ustedes, o diría mi gran maestro, como es la legítima defensa de ustedes, tenemos que tomar una calificación. Y como ustedes vieron en la guía que sirve de base, la calificación va a tener dos componentes. Un primer gran componente es la participación en clase. Luego, participar, y sobre todo porque estamos a nivel de maestría, es algo clave para incentivar lo que llamamos las microacademias, o si me lo permiten, los microespacios de conocimiento. Luego parto del supuesto de que ustedes van a leer y haciendo las lecturas, sobre todo las lecturas guías, van a poder tener una participación totalmente activa en cada una de las sesiones. Luego, su nota dependerá en gran parte de la actitud proactiva para aportar a los temas, tanto desde su experiencia profesional como desde el conocimiento acumulado, pero lógicamente desde las lecturas base que ya debieron haber acometido o que están en proceso de adelantar. La segunda parte de la evaluación será un examen. Debo advertir que el examen será oral o escrito, eso no lo he definido. Prima facie el examen es escrito, pero a menos de que debo fortificar las capacidades orales, es posible que se haga un examen oral al finalizar todo el módulo. Luego, como ustedes ven, hay dos grandes componentes. Uno es la nota final, el otro es la participación en clase. Los invito a que la participación sea el nicho central, dado que es lo que realmente les va a permitir a ustedes formarse su propia opinión respecto a estas temáticas e ir más allá de la dura norma y mucho más allá de las lecturas que a veces pueden parecer un poco básicas para el nivel de formación en el cual ustedes están. Ustedes en la guía pudieron observar. Para cada uno de los módulos se proponen lecturas básicas. Lo ideal es que hagan todas las lecturas. Ustedes vieron, hay lecturas seleccionadas de derecho norteamericano, una de derecho inglés, alguna de derecho español. Realmente tenemos un recorrido básico. Es de advertir que no hay lecturas colombianas, dado que el tema tiene poco desarrollo en nuestro país, a pesar de la importancia del decreto y la importancia de la industria, como lo analizaremos en su debido momento. Sin embargo, y con la sinceridad que me caracteriza, que es algo que siempre me dispensa la Universidad Externado de Colombia, de hecho algunas veces peco por ser extremadamente franco, pero creo que digamos es una ventaja frente a ustedes. Les recomiendo particularmente que hagan dos lecturas. Con esas dos lecturas van a tener realmente una base lo suficientemente sólida para aportar a las discusiones que tendremos en el desarrollo del módulo. La primera lectura es una lectura que se les colgó hace 8 días sobre el estudio del mercado de capitales del año 1996. Esa lectura es realmente contextual, es un poco lo que vamos a abordar hoy, es un poco lo que vamos a abordar la primera sesión, de qué entender por el mercado de valores, qué entender por el sistema financiero y dónde ubicar dentro de ese esquema lo que denominamos carteras colectivas, insisto, en un futuro fix. Esa es la primera lectura. La segunda lectura, que es la lectura base, es una lectura de mi autoría, es un capítulo de un libro que en su momento proyectó sacar avante la Universidad Externado de Colombia. El proyecto está un poco detenido por un tema de algunos autores que no entregaron sus capítulos, pero lo cierto es que se proyecta sacar el libro, no sé si en un futuro cercano o en un futuro lejano. Amén de que firme un acuerdo de confidencialidad, el capítulo se encuentra sometido a derechos de autor, luego les pido que no circulen ese documento y también les pido que ese documento lo traten con su debida reserva. En ese documento ustedes van a encontrar esta visión general que les he comentado. Ustedes ya miraron el texto no supera las 60 páginas, creo que con preguntas llega a 67 páginas, luego es algo realmente manejable, sobre todo por el volumen de la asignatura, pero pues debemos advertir que ahí ustedes encuentran las nociones generales de todo lo que vamos a hacer en el desarrollo de la sesión. Luego les pido profundamente, encarecidamente, que hagan por lo menos esa lectura guía de ese capítulo del libro del mercado de capitales. La lectura carece de profundidad, lo reconozco, yo soy el autor de la misma. La lectura tiene problemas, hay veces de redacción, de ortografía. Recuerden que es un borrador que está sujeto a revisión, que está sujeto a cambios. Pero les pido que por favor hagan esa lectura. También sería aconsejable, y es algo que siempre pongo sobre la mesa, que revisen la presentación de la cual hoy vamos a comenzar su estudio. La presentación no tiene mucha información, pero les da una organización de todas las ideas. De hecho, la presentación tiene una gran ventaja y es que está construida precisamente para la clase, mientras que la lectura está construida para el texto, para el libro. Luego, si ustedes logran armonizar, que sería el ideal y es la recomendación que les hago como su docente, la lectura base más el análisis de la presentación, estoy seguro que tendremos una clase bastante participativa y una clase que les permita a ustedes adentrarse en estas temáticas. Advierto, finalmente, y para concluir,
que la puntualidad es algo que me caracteriza. Las clases las intentamos hacer de manera muy puntual, desde el inicio de la sesión hasta el final de la sesión. Eventualmente el primer miércoles, amén de que la clase es a las 9 de la mañana, puedo tener alguna dificultad, pero el resto, doctores, realmente seré lo más puntual posible. Eso supone, doctores, que también salimos a la hora señalada por la Universidad Externado de Colombia. Lo sé, son jornadas largas. No tengo la mejor voz, soy aburridor en clase, pero intentaremos que eso no sea una talanquera para aprovechar ese tiempo maravilloso que nos facilita adentrarnos en estos temas que tanta pasión me generan. También advierto otra cosa. Me gusta hacer muchos breaks a lo largo de mis horas. Luego no se preocupen porque piensen que son 10 horas en un solo día, como nos toca el primer miércoles. No se preocupen, intentaremos hacer cortes cada hora y media, cada hora y 40, para que puedan tomar aire, tomar café, hacer algo que nos pueda distraer. Esa será una consigna permanente que intentaremos llevar a lo largo. Pero sí intentaremos ser totalmente puntuales y aprovechar al máximo el tiempo, dado que por las pocas horas todo docente dice lo mismo, lo sé, pero en este caso, digamos, para mí son pocas las horas para poder entrar a todo el cúmulo de discusiones que vamos a abordar. Hechas esas reglas operativas, solo me resta de antemano ofrecer excusas. Lo haré personalmente cuando nos veamos, pero lo hago ex ante. Ustedes ven que mi lenguaje no es el mejor de todos y de hecho mi presentación no es la mejor de todas. Me excuso, los docentes de la Universidad Externado se caracterizan por la pulcritud en su presentación y en su hablar. Dispénsenme, soy de la Universidad Nacional y creo que cuando uno es más directo y utiliza palabras más cercanas a ustedes, puede lograr mejor penetración y puede lograr una mejor comprensión. Luego, ex ante ofrezco excusas por eso, intentaré eso sí no ser tan chabacán, pero sí buscaré un lenguaje mucho más sencillo que nos permita a todos entrar en un contacto permanente. Dicho eso, y ya con ese preámbulo tan grande, tan extenso, vamos a aprovechar el resto de sesión que nos queda de tutoría para efectos de adentrarnos en el estudio de la presentación. Y vamos a adentrarnos un poco dentro de ese gran género del cual hacen parte las carteras colectivas en un futuro fix, que es el tema de inversionistas institucionales. Y para adentrarnos a eso, quiero que previamente nos adentremos, y eso es lo que intentaremos hacer hoy, dado que no tenemos más posibilidades, que nos adentremos en el concepto mercado de capitales. Yo sé que ustedes ya llevan la mitad de la maestría encima, que ustedes ya tienen un buen background que les sirve para entender el contexto. Sin embargo, quiero dejar estas bases mínimas que les permitan ubicar la temática en concreto que vamos a estudiar. Porque no estamos en el campo del mercado bancario, no estamos en el mercado de divisas, no estamos en el mercado monetario, estamos en el mercado de valores. En un mercado que viene en franco ascenso y en una industria que tengo centrada las esperanzas va a crecer de manera significativa como motor para el desarrollo, lo mismo que pasó en Brasil. Por algo hoy Brasil es una tal vez de las economías más avanzadas de Latinoamérica y su industria de carteras colectivas por lo menos es 20 veces mayor que la que tenemos en Colombia. Luego, ahí es donde nos vamos a adentrar. Dicho eso, pues vamos a adentrarnos en el concepto mercado de capitales. Y si uno se detiene en la mera expresión, ¿qué es mercado de capitales? Uno tendría que hacer esa distinción básica entre mercado y capitales. Cuando uno habla de mercado, uno ya está pensando en algo y está pensando es que eso es un mecanismo económico. Mercado siempre nos pone la idea de que vamos a tener personas que se encuentran en torno a alcanzar una finalidad económica. Eso es mercado. Luego, cuando hablamos mercado de capitales, estamos diciendo o acercándonos al concepto de capital. Y cuando entendemos de capital, pues estamos hablando de esa transferencia de recursos de unos agentes a otros agentes. Luego, doctores, cuando hablamos de capitales, estamos poniendo el acento sobre algo que es netamente patrimonial, pero también algo que tiene una vocación y es la posibilidad de circular fácilmente o de circular en la economía. Luego, cuando unimos los dos conceptos, mercado de capitales, estamos poniendo de presente que es un mecanismo económico que me permite el paso de recursos. ¿De quién? Del superavitario de capital. ¿Frente a quién? Frente al deficitario de capital. Doctores, luego decimos que el mercado de capitales es un mecanismo de asignación y distribución de recursos. Doctores,
del que tiene frente al que no tiene, del que le sobra frente al que necesita, del que tiene algo que en este momento no requiere frente a alguien que sí lo requiere. Por eso hablamos de mercado de capitales. Doctores, ya es donde ubicamos el tema de nuestro estudio. Doctores, mercado de capitales que tiene tres grandes pilares, como ustedes ya lo han estudiado, como ustedes lo han analizado con todo el detenimiento. Decían las recomendaciones de la IOSCO que el mercado de valores, tema que es prácticamente aplicable al mercado de capitales, doctores, pues tiene tres grandes bases. Si ustedes me lo permiten, tres grandes pilares, como pasaría en la selección Colombia, pues si nuestro jugador estrella, pues tenemos problemas, nos tocó echar mano de vaca. Aquí pasa lo mismo, tenemos tres pilares. Si uno de esos pilares me falla, decimos que el mercado es un mercado que no se comporta de manera adecuada. Doctores, tenemos nuestro primer pilar, que es el riesgo. Decía un profesor maravilloso del externado con quien tuve la fortuna de compartir un curso que por demás se los recomiendo mucho para los que no tienen el expertise en la materia. Se llama Finanzas para no financieros, un curso maravilloso que tomé en su momento acá en el externado. Doctores, nos decía el profesor de Finanzas para no financieros, oiga, ¿el riesgo qué es? ¿Qué buscamos con el riesgo, doctores? Doctores, si uno define qué es riesgo, los manuales de economía nos dicen que riesgo es la probabilidad de que un hecho negativo se materialice. Algo así, doctores, como cuando uno compra un carro, uno tiene muchos riesgos, el riesgo de pincharse, la probabilidad de que algo negativo suceda. Doctores, tiene la posibilidad de estrellarse con otro carro, Dios no lo quiera. También tiene la posibilidad de que una niña bonita se aparezca y no pueda llegar a una clase. Es otra posibilidad. Pero miren que esos riesgos son probabilidades que suponen algo cuando uno habla de mercado de capitales. Cuando uno habla de mercado de capitales, uno dice, el riesgo busca algo, doctores. Y es que a mayor posibilidad de riesgo, a mayor probabilidad de que el riesgo se materialice. Si ustedes me lo permiten, a mayor riesgo, doctores, pues se busca una mayor rentabilidad. Doctores, el correlato del riesgo es la rentabilidad. Yo solo me expondré a mayores riesgos o a mayor probabilidad de que el riesgo se materialice si puedo buscar una mejor utilidad. Contrario sensu, doctores. Si buscamos menor riesgo, pues se tiene menor expectativa de obtener rendimientos, de obtener una utilidad. Luego, doctores, ¿por qué el mercado de capitales se basa en el riesgo? Porque estamos jugando, doctores, con pasar recursos de un superavitario a un deficitario. Y cuando pasamos recursos de superavitario al deficitario, siempre hay un riesgo, y es que el deficitario no devuelva el dinero. Peor aún, si yo lo canalizo por un mercado de valores, voy a tener riesgos propios del mercado de valores. Y lo peor aún, doctores, tengo el gran riesgo de todo el mercado, que es el riesgo sistémico, que se me caiga la economía. Luego, doctores, si yo busco mayor riesgo, busco también mayor utilidad. Y cuando hablo de mercado de capitales, per se, estoy hablando de riesgo. Doctores, y es que pensemos en la inversión más segura de todas, los TES. Calificados cero riesgo, doctores. Doctores, pero cero riesgo en Colombia, porque creemos que el Estado no se va a quebrar. La confianza legítima de que el Estado tiene con qué pagar. De hecho, doctores, un deber de los colombianos, doctores. Pero, doctores, fuera del país, nuestra inversión tiene riesgo de inversión. Por eso, doctores, hasta hace muy poco tuvimos grado de inversión. ¿Vale, doctores? Luego, hasta el más seguro de todos. Doctores, ¿o es que un CDT tengo seguro de que me lo van a pagar? Doctores, un CDT que se afirma la inversión más segura del sistema. Doctores, si el banco se quiebra y si Fogafín lo liquidan, ¿quién me paga, doctores? Luego, siempre hay un primer pilar, que es el riesgo, con su correlato, que es a mayor riesgo, se busca mayor inversión. Doctores, pero así como hay mayor inversión, habrá mayor probabilidad de pérdida, habrá también mayor probabilidad de que la inversión no se recupere. Doctores, ¿yo qué hago con el riesgo? Y viene el segundo gran pilar. Cuando uno piensa en riesgo, dice, pues yo necesito hacer algo con el riesgo, doctores. Y eso que llamamos hacer con el riesgo es el control. Doctores, clásicamente se decía que el riesgo tocaba eliminarlo. Hoy por hoy sabemos que no es posible. Hoy por hoy los riesgos no se eliminan, los riesgos se mitigan. Y hay riesgos que son difíciles de mitigar. Luego realmente lo que hacemos con el riesgo es administrarlo, que es la versión más contemporánea de la materia. Luego, al margen del control, al margen de la mitigación o al margen de la administración del riesgo, lo cierto es que debo tener institutos que me permitan medir el riesgo y minimizar esa probabilidad del hecho negativo. Hasta en el mundo más sencillo eso pasa.
hasta en lo más concreto del mundo, ello sucede. Doctores, si ustedes piensan en el riesgo más simple de todos, manejar un vehículo, ¿qué hace uno para no estrellarse? Doctores, pues lo primero es frenar si hay un carro que se le atraviesa. Usted lo que está haciendo ahí es mitigar el riesgo, minimizar el riesgo, doctores. Doctores, claro, ¿y usted cómo minimiza el riesgo? Doctores, que si va despacio, usted garantiza que puede cerrar en menor tiempo, que puede frenar en menor tiempo. Luego, ese es el segundo gran pilar del control. Doctores, esto es fundamental para entender el funcionamiento de la industria de carteras colectivas. Porque en las carteras colectivas hay riesgos, doctores, sí. Vamos a ver, hay una única cartera que se dice que no tiene riesgos, pero no es que no tenga riesgos, es que es garantizada, pero igual hay hechos sobrevinientes que ni siquiera podrían contra la garantía. Doctores, pero para eso hay mecanismos de control tanto internos como externos que buscan minimizar ese efecto. Finalmente, doctores, el tercer gran pilar que va a regir la industria, que va a regir el mercado de capitales, es nada más ni nada menos que la información. Doctores, ¿cómo hago para saber cuál es el riesgo? ¿Cómo hago para controlar el riesgo? ¿Cómo hago para minimizar el riesgo? ¿Cómo hago para administrar el riesgo? La única forma de lograr eso es a través de la información. Doctores, si uno pudiera pensar en una serie vieja que de pronto alguno de ustedes vio, por allá uno veía Caballeros del Zodiaco, y por allá cuando peleaban con, creo que era con, no recuerdo con quién, en una de las 12 casas, se hablaba de los pilares, y se decía que había un pilar central sin el cual el mundo se caía. Doctores, el pilar central del mercado de capitales es la información. Doctores, solo con la información me permite entender cuáles son los riesgos, me permite mirar cómo puedo prevenir esos riesgos, me permite mirar cómo puedo manejar esos riesgos, me permite mirar cómo puedo administrar esos riesgos. Doctores, la información es la clave del mercado. Doctores, sin información vamos a tener, doctores, que no es posible transar. Sin conocer a mi contraparte, sin conocer la calidad de los activos, sin conocer cómo se ha comportado históricamente, pues doctores, no puedo saber si mi inversión tiene mayor o menor riesgo. Doctores, ¿es que qué pasa con la información privilegiada? Recordarán ustedes el caso de la fusión de Interbolsa, por nombrar un tema álgido en su momento. Doctores, curiosamente, algunos miembros del sindicato antioqueño lograron comprar acciones antes de... Doctores, miembros que eran junta directiva y compraron antes de y vendieron al día siguiente. Doctores, caso de la vida real, una de esas personas ganó 1.200 millones de pesos en una operación. Doctores, así no funciona el mercado. Cuando yo tengo a alguien que tiene información privilegiada, un insider trading, y esa persona hace uso de esa información, doctores, no estamos en planos de igualdad. Y si no estamos en planos de igualdad, no puedo medir bien mi riesgo. Y si no mido bien mi riesgo, no tengo bien cómo administrarlo. Y si no lo administro bien, tengo mayor probabilidad de pérdida. Y así no funciona el mercado. Luego, doctores, realmente la esencia del mercado, el core del mercado, es eso, la información. Doctores, y hay que decir algo, doctores, porque uno se pregunta entonces, oiga, ¿y el mercado de capitales qué relevancia tiene? Pues sabemos que es un mecanismo de transferencia de recursos de superavitarios a deficitarios. ¿Y quiénes son esos superavitarios, doctores? Esos superavitarios somos todos. Todos somos superavitarios. Doctores, ustedes pueden pensar en algo muy sencillo y sobre este ejemplo voy a volver a renglón seguido, doctores. Doctores, vamos a pensar que uno le llega su sueldito, lo poco o mucho que ganan en sus trabajos, doctores, lo poco o mucho que ganan como asesores, como abogados, como litigantes, doctores. Doctores, si pensemos que cada platica demora más en llegar que en irse. Doctores, ¿quiere decir que ustedes no le están aportando a la industria? Doctores, claro que sí. Porque seguramente esos recursos, doctores, se los pagan con una transferencia bancaria. Y seguramente esa transferencia bancaria, si es un banco diferente o si es el mismo banco, esa platica está 24 horas en el banco antes de abonársela a sus cuentas individuales. Doctores, y seguramente ustedes no retiran ese dinero de forma inmediata, sino que ustedes esperan y retiran una parte un día, otra parte otro día y la plata terminó en el banco 4 días, doctores. Doctores, pero eso que pasó con usted lo va a hacer otra persona, lo va a hacer otra persona y esa suma de recursos es lo que el banco va a colocar en deficitarios a través de mutuos. Luego, doctores, todos somos parte de esos superavitarios y todos somos deficitarios. Tarjeta crédito, crédito de vehículos, crédito de vivienda, doctores, todos hacemos parte de ese sistema. Doctores, pero eso ahí viene lo bonito, doctores, y ahí viene la concepción de nuestra constitución política en el entendimiento del mercado de capitales.
Doctores, en el fondo tenemos un acto claro y es que estoy captando recursos del público. Luego, doctores, mercado de capitales, ese mecanismo que me permite asignar y distribuir recursos de capital de un superavitario a un deficitario, basado en los 3 pilares que ya hemos estudiado, en ese pilar del riesgo, en ese pilar de la administración y en ese pilar de la información, doctores, supone captación de recursos del público. Y el modelo que tenemos en Colombia a partir de la Constitución de 1991, también reconocido desde la reforma de 1968, nos dice, doctores, que cuando hay captación de recursos del público, esa actividad es de interés público. Doctores, es que si se nos llevan la plata a todos, el sistema no marcha. Si la plata se nos la lleva el esmeraldero, doctores, el señor de Green Mountain, doctores, pues es un problema, porque entonces no tenemos temas de liquidez. Luego, doctores, es una actividad de interés público. El Estado está especialmente claro en el tema de la protección a los superavitarios. Luego, doctores, ¿qué garantiza que sea una actividad de interés público? Doctores, que sea una actividad de interés público supone que el Estado interviene en ella, doctores. Doctores, y el Estado interviene en diferentes sentidos. El Estado interviene, uno, a través de un régimen de autorización. Autorización por demás, doctores, que es una autorización previa. Vamos a ver que hay diferentes clases de autorización, sobre todo cuando analicemos el tema de carteras colectivas, general, anticipada, general parcial, etcétera, pero no interesa. Por ahora, doctores, es que hay una actividad que es autorizada de forma previa, como seguro ustedes ya lo estudiaron en otras clases. Doctores, sin estar autorizado no puedo captar recursos del público. Doctores, ese es el tema de las pirámides. Tema que por demás padecí en la superintendencia financiera, trabajo sábados y domingos, doctores, con ese tema, captación de primero, segundo y tercer nivel, hoy ya vamos, doctores, tema difícil, doctores, pero si yo no tengo autorización para captar recursos del público, no puedo, doctores. Doctores, si yo autorizo por algo, yo autorizo para verificar que usted no se me va a llevar la plata, yo garantizo que, doctores, nos dice por allá el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, garantizo su honorabilidad, garantizo su solvencia, garantizo que tiene con qué responder. Doctores, pero no se queda ahí el régimen, porque el régimen también tiene un régimen que denominan de estatutos, doctores, estatutos especiales. Luego, hablar de interés público es uno, hablar de autorización previa, pero también es hablar del régimen de estatutos especiales. ¿Y qué es el régimen de estatutos especiales, doctores? Es lo mismo que le pasa a cada una de las personas casadas. ¿Qué pasa con una persona casada, doctores? Solo hace lo que la esposa le dice. Doctores, eso es un régimen de estatuto especial. El régimen de estatuto especial me está diciendo, ustedes, entidades que captan recursos del público, solo pueden hacer lo que les dice la ley y en los términos que les dice la ley. Imagínense eso tan bonito, doctores. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Yo espero que la primera sesión sea muy rápida, si no, no lo alcanzaremos a hacer. Pero, doctores, vamos a ver que algunas entidades tienen lo que se denomina objeto social exclusivo y excluyente. De hecho, ustedes ya lo debieron haber analizado al momento de estudiar las entidades bancarias. Objeto social exclusivo y excluyente. Luego, usted no puede hacer todo lo que quiera. Usted tiene que hacer lo que la ley le dice. Doctores, pero no se queda ahí el interés público. El interés público me va a decir, oiga, la actividad la autorizo, hay un régimen de estatutos especiales, pero también hay un régimen de interdicción. ¿Y qué supone el régimen de interdicción? Le prohíbo realizar ciertas conductas. Doctores, cualquier parecido con el matrimonio, miren que es pura coincidencia. Doctores, ¿y eso qué supone? Que yo le establezco unas conductas que estimo contrarias. ¿Contrarias a qué? Contrarias a una adecuada administración, y también le prohíbo algo, otras conductas que estimo vulneran un bien jurídico tutelado, técnicamente un interés jurídicamente tutelado. Doctores, estaremos nada más ni nada menos que en el campo maravilloso de los conflictos de interés y en el campo de las infracciones administrativas. Tema que seguramente vieron con el doctor Borrás en una cosa maravillosa, dado que es un tema simplemente apasionante. Doctores, finalmente tenemos que decir que ese interés general, doctores, pues busca o tiene como finalidad algo que es básico, y es la protección al inversionista y es la transparencia. Doctores, vuelvo a insistir, doctores, dicen los paisas, vuelve la mula al trigo.
Doctores, yo vuelvo al mismo tema. La transparencia es la clave, doctores. Transparencia medida en términos de información, de acceso a la información para poder mitigar, controlar, administrar riesgos y para poder saber cuál es el grado de riesgo y cuál es mi expectativa de retorno de inversión. Doctores, pero el énfasis está en proteger al inversionista. Yo sé que ustedes pueden decir, pero parecen que protegen es a los bancos, doctores. Doctores, es que si yo protejo al deudor de mi plata, pues yo estoy protegiendo al acreedor, doctores. Yo estoy protegiendo al banco porque si el banco le devuelve la plata a los ahorradores, doctores, yo estoy protegiendo en últimas a los ahorradores. Luego yo no protejo a los bancos porque sean valiosos en sí mismos. Yo los protejo es porque al captar recursos del público me interesa que les retornen los recursos a esos inversionistas. Doctores, eso es lo que busca el mercado. Uno no concibe el mercado, doctores, para proteger a las grandes corporaciones. Uno lo concibe es para proteger la inversión, doctores. Y la inversión teniendo en cuenta que todos somos inversionistas. Doctores, solo para ubicarnos debemos advertir algo. ¿Cómo podemos, si ustedes me lo permiten, dar una estructura a ese mercado de capitales? Y tenemos que decir que en el estudio del año 1996, que seguramente ustedes estudiaron, se va a utilizar la palabra genérica que se denomina sistema financiero. Y ese sistema financiero, entendido como ese mercado de capitales, doctores, que nos permite ese movimiento de superavitarios a deficitarios, se ha dividido en tres grandes componentes. Si ustedes me lo permiten, hay un primer gran componente que vamos a llamar mercado monetario o de corto plazo. Vamos a decir, hay un segundo mercado que es el mercado de divisas. Y hay un tercer mercado que es el mercado de capitales o largo plazo. Doctores, luego nuestro énfasis es este mercado de largo plazo. Ese es el que nos interesa. Doctores, ahí es donde ubicamos las carteras colectivas, ahí es donde ubicamos los FICs, ahí es donde ubicamos los inversionistas institucionales. Ese es nuestro énfasis de trabajo. Doctores, para no pretender dejar puntos sueltos, si bien no es el tema y no lo puedo explicar a suficiencia por falta de tiempo, ¿qué es el mercado monetario? Doctores, su nombre lo dice todo. Cuando uno piensa monetario, pues está pensando en monedas. Como dirían algunas historietas, el vil, cochino y sucio dinero. Doctores, ese es el mercado monetario. Es el que se refiere a la moneda de circulación, doctores, que tiene poder liberatorio al interior del país. Pero cuando hablamos de moneda, es moneda nacional, doctores. Doctores, ¿y cuál es la relevancia del mercado monetario, doctores? Pues el cumplimiento de un fin constitucional. Doctores, nada más ni nada menos que luchar contra la inflación. Esa es su finalidad, doctores. Tremenda finalidad. Imagínense a la doctora Mayhuasca allá en el Banco de la República mirando cómo hace para que la inflación no crezca, para que no pasemos de lo que tuvimos el año pasado, una inflación por debajo de 2%. Doctores, luego, ¿qué busca el mercado monetario? El control de la inflación. ¿Y cómo hago para controlar la inflación? Doctores, ustedes ya vieron fundamentos de economía, pero la base del control de ese problema monetario es que no haya mucho dinero en circulación, sino que haya el suficiente. Doctores, pero tampoco que haya menos del necesario, sino que el que se requiera esté en el mercado. Doctores, que haya suficiente para pagar. Doctores, pero no entendemos por moneda, lo que entendemos en el lenguaje vulgar por moneda. Recuerden que para calcular el K, no sé ustedes cómo lo vieron, o el M1, doctores, ustedes deben considerar aquello que es equivalente a la moneda. Y la moneda tiene equivalentes en varias cosas. Doctores, en los cheques. Recuerden que los cheques tienen poder liberatorio. Luego, para poder calcular cuánta moneda necesito para poder que mi economía funcione, yo considero no solo la moneda circulante, sino también los cheques. Doctores, pero ahí no me quedo. Yo también considero algo, la plata depositada en cuentas de ahorro y en cuentas corrientes. Doctores, apenas obvio, en cuentas corrientes porque la dispongo a través de cheques y recuerden que yo cuento el valor de los cheques. Doctores, pero también las cuentas de ahorros porque yo puedo disponer de ellas en cualquier momento. Doctores, ya ahí no se queda la norma. No, doctores, ¿cómo más? ¿Qué más tengo que calcular, doctores? Tengo que calcular los CDTs de menos de 30 días porque miren que tienen un poder liberatorio prácticamente inmediato. Luego, doctores, y sin entrar en más angustias, dado que este tema seguro lo estudiaron ustedes en otro módulo ya competente a la materia, lo cierto es que en el mercado monetario nos interesa es el dinero circulante en la economía y siempre se refiere a operaciones de corto plazo. Por eso decíamos CDT a menos de 30 días. Recuerden que un cheque, así sea posfechado, lo puedo cobrar cuando yo quiera.
Luego, doctores, estamos hablando de algo inmediato, de algo que se puede realizar muy rápido, doctores, de algo que realmente tiene poder liberatorio de forma inmediata. Doctores, el siguiente mercado es el mercado de divisas. Su nombre también me lo indica todo. Doctores, el mercado de divisas pues es el que recae sobre monedas de otros países que circulan en el territorio o que pueden tener poder liberatorio en nuestro territorio. Doctores, ¿con qué lucha o contra qué lucha en el mercado de divisas? Pues contra algo que es básico, la devaluación o la revaluación. Doctores, ¿para qué controlar eso? Pues yo creo que la razón también salta, es de bulto, doctores, para garantizar la balanza cambiaria que nos hace competitivos para exportar, que nos hace competitivos al momento de importar y poder lograr productos nacionales. Luego, cuando hablamos de divisas, estamos buscando de un componente que nos permite interrelacionarnos con otros países, con otras economías, para buscar la productividad. Doctores, el tiempo me lo impide. Realmente el régimen de divisas es un régimen que está regulado por normas del mercado cambiario, normas del mercado bancario, del mercado, que básicamente buscan ese control a la entrada y salida de divisas al país. Normas que ustedes ya saben, está en la resolución 8 del Banco de la República y están allá por el decreto 2080 del año 2000. Luego, doctores, los invito a que revisen esas normas y la finalidad de las mismas. A nosotros nos interesa realmente este mercado, que es el mercado de largo plazo. Doctores, y vuelvo a mi ejemplo de hace unos segundos respecto de la platica que les consignaron del sueldo, doctores. Bueno, doctores, digo platica por algo, ¿no? Pues como soy docente a mí me llega poquito, de pronto a ustedes es mucha. Entonces pongamos la plata que les llega a ustedes de ese sueldo. Doctores, piensen largo plazo. Y acabamos de ver que, por ejemplo, ustedes pueden dejar 4, máximo 5 días la plata de su sueldo en la cuenta, doctores. Luego, doctores, ¿será que eso es largo plazo? Uno pensaría, si ustedes sacan menos de 30 días la plata, debería ser corto plazo. Pero no, doctores, esa es la magia del mercado, de este mercado de largo plazo. Doctores, ¿cuál es esa magia? Convertir pequeños plazos en un largo plazo. Doctores, ¿qué es lo que buscamos? Que sumando los 4 días de Pepito, los 4 días de María, los 4 días de Laura, los 4 días de Verónica, doctores, podemos sumar 30 días y podamos dar un préstamo por 30 días. Y doctores, que al otro mes podamos sumar esas otras 4 personas y lograr sumar ya. Entonces, una cadena de 50 personas que me garantizan el flujo de efectivo suficiente para un año para mantener el crédito. Doctores, miren cómo transformo los plazos. Algo que era corto, algo que yo iba a gastar de manera inmediata, algo que yo tenía en mi bolsillo, doctores. Doctores, eso se volvió un largo plazo, sumando los pequeños plazos individuales de cada uno de los superavitarios de capital. Doctores, y esa es una gran distinción con el corto plazo o con el mercado de divisas. El corto plazo supone que el dinero se va a gastar ya. Recuerden, es lo que necesito para pagar en la economía. Mientras que el mercado de divisas me está diciendo eso, oiga, ¿yo cuánto necesito para garantizar la balanza cambiaria? En el mercado de este largo plazo, doctores, lo que me interesa es cómo esos cortos plazos los vuelve un largo plazo. Doctores, cómo la platica de cada uno de nosotros, del sueldo que nos depositan mensualmente, le financia a alguien su crédito hipotecario por 15 años o le financia su leasing por 10 años para comprarse la casita que siempre ha querido. Doctores, ese mercado de largo plazo, esto es, el mercado que me transforma los cortos plazos en largos plazos a través de las sumas de ahorros individuales, doctores, los podemos dividir en dos. El mercado que denominamos mercado intermediado y el mercado que denominamos mercado desintermediado o no intermediado. Técnicamente, el estudio del mercado de capitales de 1996 nos habla de mercado no intermediado. Doctores, si uno diera ejemplos del mercado intermediado, uno tendría que decir que en el mercado intermediado están los bancos. Uno tendría que decir que están las corporaciones financieras. Uno tendría que decir que están las cooperativas financieras, doctores. Doctores, y uno ya empieza a cavilar. ¿Por qué intermediado si un banco no intermedia en nada? ¿Por qué intermediado si una cooperativa financiera no intermedia en nada? Doctores, y si ponemos ejemplos del mercado no intermediado, vamos a tener entre esos ejemplos las carteras colectivas. Vamos a tener ahí la administración de portafolios de terceros. Vamos a tener ahí el contrato de comisión. Y cuando uno piensa en eso, uno dice, oiga, pero ahí siempre hay un intermediario. Está la comisionista, está la sociedad administradora, está la sociedad administradora de inversión. Luego
¿De dónde salen las palabras intermediado y no intermediado? Doctores, estos conceptos no son jurídicos, son conceptos económicos. Luego, cuando hablamos de mercado intermediado o mercado no intermediado, doctores, estamos hablando de mercado intermediado en términos económicos o de mercado no intermediado en términos económicos. Luego, ¿qué es un mercado intermediado en términos económicos, doctores? Es aquel mercado en que entre el superavitario y el deficitario hay un agente económico. Doctores, ¿pero qué tiene de especial ese agente económico, doctores? Que ese agente económico es quien sufre los riesgos, quien asume los riesgos del proceso de colocación. Por eso lo llamamos intermediado. Doctores, tenemos un intermediario, pero ese intermediario, doctores, no se dedica solamente a buscar plata. No, doctores, ese intermediario garantiza buscar la plata, colocar la plata, pero es él quien asume los riesgos del proceso de colocación. Doctores, el banco es quien pierde la plata si no le pagan el crédito. Él en todo caso tendrá que devolvérsela a su ahorrador. Miren, doctores, por qué es intermediado. Doctores, diferente al mercado no intermediado. Doctores, en el mercado no intermediado los riesgos de la colocación los asume directamente el superavitario. Doctores, perdónenme lo franco, lo directo. Doctores, los riesgos del proceso de colocación los asume quien coloca el dinero, en este caso el inversionista, en este caso el ahorrador. Por eso, doctores, decimos que es un mercado desintermediado. No hay nadie quien responda por mis recursos. Doctores, ¿y es que qué hace la comisionista? Le busca cliente y se acabó el rollo. ¿Qué hace la sociedad administradora? Compra inversiones, pero si las inversiones caen, quien pierde la plata es el inversionista. Por eso, doctores, es que ubicamos ahí el mercado no intermediado. Doctores, el mercado intermediado es lo que se conoce como el mercado bancario o para algunos mercado financiero. Amén de que algunos tienen ahí las operaciones activas, pasivas y neutras, luego dicen que las bancarias son solo activas y pasivas, pero bueno, doctores, no es el tiempo de traer estas discusiones que ustedes ya han abordado seguramente en otros escenarios. Por eso, doctores, ahí hablamos de un mercado bancario. Tengo un agente que me responde de ese proceso de colocación y quien asumirá las pérdidas en caso de que fracase el mismo. Doctores, mientras que el mercado no intermediado es el mercado de valores. Doctores, ese es nuestro objeto de estudio. Doctores, y es el mercado de valores por algo, doctores, porque es que ahí quien asume los riesgos del proceso, doctores, son directamente los inversionistas, los inversores. Doctores, dicho eso, debo advertir algo, doctores, y es que los mercados, tanto intermediado como no intermediado, si me permiten, por darles otro nombre, doctores, el mercado bancario, ya saben, doctores, intermediado, doctores, y el mercado de valores, ya sabemos, doctores, desintermediado o no intermediado, para seguir la misma expresión que utiliza el estudio de mercado de capitales del año 1996. Doctores, ese mercados estaban diferenciados hasta antes de la ley 964 del año 2005 en virtud de los sujetos que participaban y de las actividades que podían desarrollar. Doctores, luego ustedes recordarán la discusión hasta antes de la ley 964, doctores, que los mercados estaban pensados en los sujetos que eran objeto de supervisión. Sujetos que eran objeto de supervisión. Luego, doctores, para entender cuándo estaba en el mercado intermediado, cuándo estaba en el mercado no intermediado, yo tenía que pensar si hay un agente que va a responder por los recursos en caso de impago, en el del superávit, del deficitario, pero, doctores, estaba pensado en función del sujeto y en función de la actividad. Doctores, no en vano el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, no en vano la Ley 35 de 1993, la Ley 27 del año 1990, y doctores, podemos seguir de ahí para atrás, no necesitamos hacerlo. Doctores, fueron hechos considerando los sujetos de la actividad. Luego, doctores, cuando uno piensa en mercado bancario, como ustedes ya lo estudiaron, lo primero que uno hace es estudiar los sujetos que intervienen en esa actividad. Uno entonces dice, el mercado bancario está compuesto por establecimientos de crédito, doctores. No es el momento porque ya lo estudiaron, doctores, y uno dice, ahí hay establecimientos bancarios, compañías de financiamiento comercial y cooperativas financieras. Miren, doctores, que me interesa el sujeto. Y más allá del sujeto, ¿cuáles son sus actividades? Doctores, recordarán ustedes, un establecimiento bancario tiene especial que hace depósitos en cuentas corrientes y hace leasing habitacional, entre otras actividades. Una compañía de financiamiento comercial hace leasing y factoring.
Ahí es discutible si los bancos pueden hacer factoring. Yo no sé si ustedes en sus clases de derecho de mercado, mercado bancario, estudiaron ese tema y si pueden hacer factoring porque tiene una norma bien bonita. Yo creo que hoy por hoy no hay duda. Antes existía la duda si la podían o no hacer, amén de que utilizaba la expresión compra y venta de cartera. Pero bueno, doctores, no es el caso. Solo les dejo esa inquietud. De pronto alguno está trabajando esa tesis para graduarse de su maestría. Es un buen punto de reflexión. Doctores, miren que me interesa es la persona y la actividad que efectúa. Y también se decía que había sociedades de servicios financieros, que esas sociedades pues no se encargaban de ese proceso de captación y colocación, sino que ayudaban en ese proceso de intermediación, en un concepto bastante alambicado, ¿no? Porque en el fondo algunas sí captan, lo que pasa es que como no responden con su patrimonio, entonces se decía que era un servicio financiero, algo así como un mandatario, discutible en algunos casos, discutible. Yo creo que la discusión se daba precisamente por cómo pensaban el sistema. Como me interesa el sujeto y ese sujeto lo quiero tener en este mercado, yo me hago una ficción de que su actividad se parece a ese mercado y digo cómo se parece. Doctores, como ven estoy siendo crítico y sobre todo por la primera de ellas, las sociedades fiduciarias. Una sociedad fiduciaria que invierte en la bolsa de valores. Doctores, me van a perdonar, ¿qué servicio financiero es eso? Eso es un mercado de capitales. De hecho, doctores, por eso se unificaron los regímenes normativos. Pero, doctores, es la ficción. Recuerden que está hecho por sujetos y por actividad. Doctores, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, doctores. No hay inversor más grande en el mercado que los fondos de pensiones obligatorias. Doctores, y miren que ahí lo importante no es realmente el servicio que prestan, porque el servicio que prestan le interesa realmente no al mercado bancario, le interesa realmente es al tema de seguridad social, sistema integral de seguridad social, doctores, excúsenme, doctores, ahí es donde les interesa, para que para que la persona tenga plata para pensionarse. Doctores, ahí tenemos los almacenes generales de depósitos, que por cierto emiten títulos valores, que también se negocian en el mercado. Miren, doctores, cómo este concepto es tan equívoco. Excúsenme, no tengo tiempo para reflexionar, pero sí es un buen tema de análisis, sobre todo ustedes al nivel de estudios que están haciendo. Doctores, los administradores de fondos de cesantías y otros agentes teníamos ahí. Doctores, el mercado de valores, si bien también estaba pensado en sujetos, también desde la ley 35 del 93 se pensó por actividades. Doctores, y el mercado de valores se nos dijo, ese mercado de valores se refiere al proceso de emisión, suscripción, intermediación y negociación de documentos emitidos en serie, y antes decía y en masa, doctores. Recuerden, la ley 964 trae ahí una modificación. Seguro ustedes ya lo estudiaron cuando vieron los fundamentos del mercado de valores. Doctores, estaba pensado en 4 actividades en torno a un objeto común. Ese objeto común son estos documentos emitidos en serie. Ese es el objeto común de reflexión. Doctores, documentos emitidos en serie que tienen un nombre. Ustedes ya lo saben, valores. Doctores, no confundir títulos valores con valores, ni con activos. Se parecen, pero no son lo mismo. Se parece el nombre de Laura, se parece el nombre de Lorena, doctores, pero vaya y dígale a su novia Laura Lorena y verá el problema en el que se mete. Acá pasa lo mismo. Diga usted que esa cosa es un título valor y es cierto, pero diga que ese título valor es un valor, se metió en un problema si no cumple las condiciones. Doctores, ¿y cuáles son esas condiciones? Pues ahí están. Documentos emitidos en serie. Doctores, documentos, recuerden el concepto amplio de documentos y considerando la ley 527 que le dio soporte a algo que ya existía en el mercado de valores desde 1990. Doctores, cuando hablamos de documento ya saben, ¿es un documento físico o un documento digital? Luego estamos diciendo que es algo que tiene un sustrato, doctores, que sabemos es algo que está inmaterializado, desmaterializado o materializado. Pero para que circule en el mercado de valores requiere estar por lo menos desmaterializado. Doctores, pero no basta que sea un documento. Ese documento tiene algo bien especial y es que ese documento, doctores, contiene obligaciones. Contiene obligaciones. Pueden ser derechos de participación, doctores, pueden ser derechos crediticios, doctores, pero contienen obligaciones. Doctores, obligaciones que tienen algo bien bonito. Deben estar estandarizadas. Doctores, y ahí está la clave de un valor.
Doctores, títulos, valores hay muchos, documentos que contienen obligaciones, doctores. De esos hay muchos, doctores, que se puede exigir su cumplimiento, doctores, porque constituyen una orden inequívoca de pago. Doctores, de esos hay muchos. El problema es que solo los que están estandarizados son valores. Recuerden esa distinción tan básica, doctores, pero que es la esencia del mercado de valores. Luego, doctores, hablamos de documentos con condiciones faciales similares. Algunos dirían iguales. Si tienen las mismas condiciones faciales, doctores, puede ser un valor. Doctores, pero necesita algo más, emitidos en series. Doctores, esto me debe garantizar la fungibilidad, que yo pueda reemplazarlo por otro equivalente. Doctores, es que yo puedo vender hoy un test clase B y mañana puedo comprar otro test clase B, doctores, que lo pueda cambiar. Hoy puedo vender acciones de Ecopetrol y mañana compro las mismas acciones de Ecopetrol, doctores. ¿Por qué? Porque son bienes fungibles. Doctores, ¿por qué no decimos en público, doctores, emitidas de forma pública? Porque recuerden, doctores, que hay emisiones privadas, pero sigue siendo mercado de valores. Esto es, yo no llame a todos a la fiesta, pero sí llame a muchos. Y como llamo a muchos, yo protejo a los inversionistas. Doctores, y son 4 esas actividades, doctores. Doctores, esas actividades son la emisión, la suscripción, la intermediación, la negociación. Doctores, ahí está mercado primario y mercado secundario. Eso es mercado primario. Doctores, ¿qué es el mercado primario? Pues cuando por primera vez el título valor se pone a circular. Doctores, cuando ve la luz el título valor. Es la primera vez que se hace la operación de colocación. Eso es mercado primario. Doctores, recuerden, en mi época era por ahí a los 16 años, estos pelados de ahora a los 12 años. Doctores, cuando tienen la primera novia, son nuevos, se estrenan, doctores, su primer beso. Doctores, eso es mercado primario. Por primera vez. ¿Por primera vez qué hago, doctores? Lo emito y lo suscribo. Por primera vez se hace el proceso de emisión y el proceso de que un inversionista lo adquiera. Doctores, eso es emisión, doctores. Doctores, ese proceso de sacar a la luz el título valor a través de un proceso de colocación, doctores, que se llama oferta pública. En algunos casos, insisto, la oferta puede ser no pública, sino una oferta limitada. Doctores, ¿y qué es la suscripción? Es decir, yo quiero. Es cuando el inversionista adquiere ese valor que por primera vez entra al mercado. Doctores, eso es mercado primario, yo sé, ya lo saben, perdónenme, solo es para ubicar, porque después nos va a servir mucho para entender la clasificación de las carteras colectivas. Doctores, pero hay un segundo estadio, hay un segundo momento, y ese segundo momento es el segundo mercado, doctores. ¿Y qué busca el segundo mercado? La intermediación y la negociación, eso busca el segundo mercado. Luego, cuando hablamos de intermediación y hablamos de negociación, estamos diciendo que el título ya emitido se va a poner nuevamente a circular. Esto es, va a dejar de salir de ese primer amor para poner a estar en el mercado del usado, doctores. Eso es, doctores, cuando usted los echa a su primera novia o su primer novio, o ustedes lo echan, que es peor aún. Doctores, ese es el mercado del usado, es el mercado secundario, es donde los títulos, doctores, se ponen a otro inversionista. Doctores, ¿qué es intermediar? Pues buscar una persona interesada en su adquisición. Doctores, ¿y qué es negociar? Doctores, ese proceso con el cual logramos la transferencia. Doctores, pero a cada una de estas 4 actividades tenemos que decir, se pensó, hay 4 personas que intervienen en ellas. Por eso, doctores, el mercado de valores también puede ser pensado y fue pensado en razón a los sujetos. Doctores, esos sujetos son 1, los emisores. Ustedes ya saben, públicos o privados, no es el momento. El doctor Vitelio Vega vino y les explicó oferta pública, un profesor por demás maravilloso. Doctores, tenemos unos segundos sujetos. Esos segundos sujetos son los inversionistas, son los que adquieren, doctores, los que adquieren en mercado primario y en mercado secundario, doctores. Doctores, pero para poder hacer ese proceso necesito unos sujetos que se llaman intermediarios. Doctores, esos intermediarios que ustedes han venido estudiando, doctores, se acompañan de otros sujetos que se llaman, pues, los los depósitos centralizados de valores y los calificadores, pero finalmente, doctores, vamos a tener un elemento común a todos los mercados, que es la entidad de vigilancia y control. ¿Por qué llamo la atención de ella en este momento, doctores? Porque ustedes recordarán, en materia del mercado de valores, esas actividades no son exclusivas del Estado. Hay otros sujetos que intervienen activamente, en especial, doctores, una autorregulación a través del autorregulador del mercado de valores. Doctores,
este pequeño contexto, como ustedes vieron solo a título de abreboca, nos permitió adentrarnos en la distinción entre el mercado de valores y el mercado bancario, para anotar cómo el mercado de valores, su razón de ser estado en los valores, pero mercado de valores que tiene esas tres grandes raíces, esos tres grandes pilares en esas fuentes como son el riesgo, como son el control, insisto doctores, en la versión ya mucho más moderna, realmente es la gestión y finalmente doctores en la información. Doctores, y esto para notar cómo en el mercado bancario y en el mercado de valores lo pensamos en razón a los sujetos, y lo que me interesa son los sujetos, y se decía que unos eran los sujetos del mercado de bancario y otros eran los sujetos del mercado de valores. Lo que sucede, doctores, es que a partir de la ley 964 esa distinción cambia un poco, porque ya no me va a interesar tanto, doctores, cuáles son los sujetos que participan, sino que nos va a interesar, doctores, que hay unos riesgos transversales, y esos riesgos transversales nos va a permitir traslape de un mercado a otro mercado. Doctores, y eso es lo que llamamos los inversionistas institucionales. Doctores, espero que esta pequeña presentación sea muy breve. También sé que poco participativa, es difícil una participación con la cámara, ya no levanta la mano y cuando uno le dice preguntas, no contesta. Luego, pero sí nos permite por lo menos hacer esta primer visión para poder mirar cuál es el tema. Realmente espero que ustedes lean mucho, preparen muy bien las diapositivas y a partir de ello podamos hacer una clase totalmente entretenida. Doctores, para despedirme y agradecerles el tiempo que le dedican a escucharme, sé que están sacando tiempo de su familia, tiempo de su trabajo tal vez, tiempo de esparcimiento para estar reflexionando en torno a estos temas, pero la idea sí, doctores, es que del total de diapositivas que espero verlas todas, apenas hemos visto 9. Luego, les pido encarecidamente, podamos hacer la lectura guía, podamos revisar estas 123, 25 diapositivas que nos hacen falta, bueno, 120 algo, ya perdí la cuenta, para que realmente le saquemos el jugo a esta sesión.